Entonces, el aparato digestivo es un largo tubo que se extiende desde la boca hasta el recto. Mide aproximadamente 7,5 a 11 metros. Suele llamarse también aparato gastrointestinal o alimentario o tubo digestivo o sistema digestivo. Este sistema digestivo es el medio por el cual el cuerpo transforma los alimentos en la energía que necesita para construirse, repararse y alimentarse, que fue lo que yo la vez pasada expliqué en el pizarrón, ¿sí? Que las moléculas que nosotros consumimos, por ejemplo, las carnes, las proteínas, no pueden ingresar con ese tamaño a las células porque son muy grandes, entonces se tienen que desdoblar en una sustancia más pequeña que son los aminoácidos, los hidratos de carbono en glucosa, los ácidos grasos en triglicéridos y el colesterol en el ciclopentano perhidrofenantreno, que fue lo que hablé en la clase pasada. Este aparato digestivo es un largo tubo con glándulas anexas. Su función es la transformación de los alimentos en moléculas simples o más pequeñas para ser transferidas al torrente sanguíneo e incorporarse a las células del organismo. Estas moléculas que yo les dije, los aminoácidos, las glucosas, ¿en qué parte de las células ingresan para producir el ATP? ¿Cómo se llama la molécula que se encarga de producir el ATP en las células? Hace rato les dije. ¿Cómo se llama esa estructura? Con M empieza. Mitocondria. Las mitocondrias. Muy bien. Entonces, todas estas moléculas ingresan en las mitocondrias para producir el ATP, el adenosín trifosfato. El tubo digestivo se divide en dos porciones, una porción alta y una porción baja. La porción alta comienza desde la boca hasta la tercera porción del duodeno, que después les voy a mostrar. Entonces, la porción alta, o también se le llama vía digestiva alta, a la boca, toda la boca, ¿sí? Faringe, ¿sí? Esófago, estómago, hasta la tercera porción del duodeno. Y la porción baja o vía digestiva baja es desde la tercera porción del duodeno hasta el recto. Acá nosotros podemos observar, ¿sí? El sistema digestivo, cómo está conformado. Acá tenemos la boca, ¿sí? La faringe, el esófago, el estómago, ¿sí? El estómago. Y acá encontramos el duodeno. El duodeno tenemos boca, faringe, esófago, estómago. Este es el estómago. Luego tenemos el intestino delgado. El intestino delgado está conformado por el duodeno, el yeyuno y el ilion. Esto es duodeno, esto es yeyuno y esta parte de aquí para aquí es el ilion. El ilion se continúa con el intestino grueso. El intestino grueso está conformado por el colon ascendente porque sube, el colon transverso que se encuentra aquí. Esto se llama colon descendente. Este se llama colon sigmoideo. Esto es el recto. Y luego tenemos aquí el ano. Entonces, la vía digestiva alta viene de la boca, faringe, esófago, estómago y hasta esta porción más o menos, que es la tercera porción del duodeno aquí. Y la vía digestiva baja, ¿sí? Va desde la tercera porción del duodeno hacia yeyuno, ilion, ¿sí? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y el ano. Y eso es vía digestiva baja. También este aparato digestivo posee glándulas anexas o glándulas que también se encargan del sistema digestivo. Por ejemplo, las glándulas salivales que se encuentran aquí, que se encargan de producir la saliva. Esa saliva tiene una enzima que vamos a ver más adelante que sirve ya para degradar algunos nutrientes que nosotros ya estamos masticando. Luego tenemos el hígado, ¿sí? Tenemos la vesícula biliar, el páncreas, ¿sí?
El tracto gastrointestinal está formado por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, que está formado por el duodeno, yeyuno, ilion, el intestino grueso, que está formado por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano, los dientes, importante para la masticación, la lengua, para la deglución, las glándulas salivales, que son muy importantes para producir la saliva y degradar ya algunos alimentos en la boca, el hígado, ¿sí? Que se encargan de filtrar los ácidos grasos, ¿sí? La vesícula biliar, que se encarga de producir o almacenar una molécula que se llama bilis, y el páncreas, que se encarga de producir también un jugo que se llama jugo pancreático. La boca, ¿sí? Está formada por las mejillas, paladar duro y paladar blando. El paladar duro y el paladar blando, el paladar duro se encuentra a nivel arriba de la boca, abajo tenemos el paladar blando, ¿sí? Y empieza ya la digestión en la boca gracias a la saliva. La saliva posee o presenta una enzima que se llama amilasa, y esta enzima amilasa se encarga ya de destruir algunas moléculas ya en la boca, en degradar en moléculas más pequeñas. Entonces en la boca ya empieza la digestión. Las glándulas salivales, ¿sí? Producen la saliva, una secreción acuosa ligeramente alcalina que contiene moco y lubrica el alimento, ¿sí? Se encarga de lubricar para formar el bolo alimenticio para luego poder deglutir, tragar. La saliva lubrica los alimentos y comienza la digestión química de los hidratos de carbono. La saliva también contiene una enzima digestiva, la amilasa, que comienza a digerir el almidón. El almidón está formado por hidratos de carbono. Entonces a ella empieza ya la digestión de los hidratos de carbono en la boca. Se encargan de producir ya la glucosa. Luego el alimento pasa a la faringe, a esta porción que está aquí, ¿sí? A estas tres porciones que está aquí, ¿sí? La faringe, el pasaje a los sistemas respiratorio y digestivo, ¿sí? En la faringe hay una válvula que se llama epiglotis. ¿Por qué? Porque la faringe se encarga de comunicar a la tráquea, ¿sí? Y al esófago. Entonces, cuando nosotros estamos realizando la masticación, tragamos el alimento, la epiglotis cierra la tráquea y se abre el esófago. Entonces, el alimento pasa al esófago. Si esta epiglotis no funcionase bien, ¿qué va a pasar? La epiglotis no va a tragar, no va a cerrar completamente la tráquea y el alimento puede pasar a la tráquea y luego a las vías respiratorias. ¿Y qué va a pasar si llega a las vías respiratorias? Va a entrar en los pulmones y ahí se va a producir una neumonía que se llama neumonía por broncoaspiración. Pues acá tenemos el esófago, es un tubo muscular que mide unos 25 centímetros de longitud y un diámetro de 2 a 3 centímetros, situado por detrás de la tráquea. Comienza en el interior inferior de la laringofaringe, ¿sí? Formado por fibras musculares de dos tipos, ¿sí? Y este esófago se encarga de producir o presenta un movimiento que se llama peristaltismo esofágico. Peristaltismo, ¿por qué? Porque muchas veces, dependiendo del diámetro y de la cantidad de alimento que nosotros tragamos o deglutimos, muchas veces se quiere quedar o se queda trancado aquí. ¿Qué va a pasar? Por el efecto de la gravedad, el alimento va a descender, pero muchas veces se queda atorado. Entonces el esófago tiene esa capacidad o esa propiedad de contraerse. Entonces se contrae y desplaza el alimento hacia el estómago. Entonces, el esófago tiene esa propiedad o esa característica que se llama peristaltismo esofágico. Una vez que el alimento llega al estómago, ¿sí? Este es el estómago es un ensanchamiento con forma de J y tiene una capacidad de 1
a 1,5 litros de componentes que pueden ingresar, o sea, tiene una elasticidad el estómago. El estómago se localiza en la línea media y parte superior izquierda de la cavidad abdominal por debajo del diafragma, ¿sí? La estructura del estómago está formado, presenta 4 capas: la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Y la capa mucosa, ¿sí?, que es la capa más profunda del estómago, se encarga de producir el moco y el jugo gástrico, muy importante para la digestión de los alimentos. Acá vemos las capas del estómago, tenemos la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, que es la porción más interna del estómago. Y en la mucosa, no se olviden, se encarga de producir el moco y el jugo gástrico en la capa mucosa. Acá tenemos el estómago, ¿sí? El estómago está formado, este es el esófago. Acá hay un esfínter que se llama esfínter esofágico. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el alimento al estómago, el estómago empieza a producir el jugo pancreático, el jugo gástrico y el moco, y este esfínter se tiene que cerrar para que el alimento que se está degradando no vuelva al esófago. Esto se llama curvatura menor del estómago, esto se llama curvatura mayor del estómago, y aquí, en esta porción del estómago, es que se une con el duodeno acá. Y acá también hay un esfínter que se llama esfínter pilórico. Es cuando el alimento ya pasa al duodeno y ese duodeno se encarga de degradar los ácidos grasos. Para que el alimento no vuelva al estómago, este esfínter pilórico se tiene que cerrar. Entonces el trabajo del estómago, el estómago sirve como una cámara de mezclado y reservorio temporal de los alimentos, que es deglutido, y para continuar en el aparato gastrointestinal. O sea, una vez que el alimento que vemos aquí es totalmente destruido o degradado en moléculas más pequeñas, este líquido que se llama quimo, ¿sí?, pasa al duodeno. Y luego del duodeno al yeyuno, al ilion, en el intestino delgado es donde se produce la absorción de los nutrientes, y los productos de desecho se va al intestino grueso, al colon, donde se encuentra la materia fecal. El intestino delgado, ¿sí?, presenta o posee 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. También posee capas. El duodeno presenta una glándula que se llama glándula duodenal o glándulas de Brunner. Y esta glándula de Brunner, ¿qué se encarga de hacer? Se encarga de neutralizar el ácido gástrico del quimo. O sea, este líquido que es producido por el estómago es ácido, puede lesionar la capa del estómago. Entonces, para que este líquido no lesione la capa del duodeno, esto que está aquí, el duodeno segrega un líquido que se encarga de contrarrestar la acidez de este líquido para que no lesione la capa del duodeno. Y eso se llama glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner se encargan de neutralizar el ácido gástrico del quimo que proviene del estómago. El intestino delgado se encarga o presenta estas vellosidades. Son como unos pelitos. El intestino delgado, el yeyuno y el ilion presentan estos pelitos. ¿Y por qué son importantes estas vellosidades? Porque estas vellosidades se encargan de absorber los nutrientes. Los nutrientes se encargan de absorber las vellosidades del intestino delgado, el yeyuno y el ilion. También el intestino, ya sea grueso o delgado, presenta estas capas: la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Acá tenemos las glándulas de Brunner, que se encuentran ¿dónde? En el duodeno. En el duodeno se encuentran las glándulas de Brunner,
en el duodeno. Luego tenemos unas criptas que se llaman criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn, ¿sí? Y producen la enzima y el moco, ¿en dónde? En el estómago. Las criptas de Lieberkühn se encuentran en el estómago y producen las enzimas y el moco. Luego tenemos las placas de Peyer, estos parches de Peyer, ¿sí? Que se encuentran en el intestino delgado, en el yeyuno y en el ilion, y sirven para, o actúan para producir los linfocitos. Los linfocitos en el caso en que haya bacterias hay, y sirven como anticuerpos. Entonces, en el duodeno se encuentran las glándulas de Brunner, que se encargan de contrarrestar la acidez del quimo que proviene del estómago. En el estómago se encuentran las criptas de Lieberkühn, que se encargan de producir las enzimas y el moco. Y en el intestino delgado, ya sea en el yeyuno o en el ilio, se encuentran las parches de Peyer, que actúan como sistema inmunitario, en el caso en que haya bacterias. Acá tenemos el intestino grueso, ¿sí? El intestino grueso está formado por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. El intestino grueso se encarga de almacenar la materia fecal y gracias al peristaltismo, al movimiento peristáltico, o sea, esto se empieza a contraer y transporta la materia fecal hacia el recto, al ano, y ahí salen las heces. Luego tenemos el hígado. El hígado, ¿sí? Se encuentra por debajo del diafragma, este hígado, y el hígado se encarga de producir un líquido que se llama la bilis. Y la bilis es transportada y almacenada en esta vesícula que se llama vesícula biliar. Acá encontramos la vesícula biliar, y esta vesícula biliar presenta o posee un conducto que se llama conducto o conducto colédoco. A ver. Denme un ratito, chicos, les quiero mostrar algo. Voy a mostrar acá. Entonces, vamos a suponer que este es el duodeno. Este es el estómago. Ya tenemos el duodeno. Esto es el duodeno. ¿Qué pasa? Muchas veces el duodeno se encarga de degradar las grasas, los ácidos grasos, el duodeno. Y el duodeno necesita de la bilis y del jugo pancreático para degradar esos ácidos grasos. Acá tenemos nosotros el hígado, y por debajo del hígado se encuentra la vesícula biliar. Entre la vesícula biliar y el duodeno hay un conducto que se llama conducto colédoco. Entonces, cuando el duodeno necesita de la bilis, esta vesícula biliar transporta la bilis gracias a este conducto colédoco al duodeno, y ahí se empieza a degradar los ácidos grasos. Acá tenemos nosotros otra estructura que se llama el páncreas. El páncreas se encarga de producir también un jugo que se llama jugo pancreático, y hay un conducto que va también al duodeno que se llama conducto pancreático. Entonces, cuando este duodeno necesita del jugo pancreático, el páncreas, gracias al conducto pancreático, ese jugo pancreático es transportado al duodeno también para degradar las grasas. ¿Entendieron, chicos y chicas? ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Sí o no? No, profe. Bueno. Luego le voy a explicar aquí otra cosa.
En el estómago, o sea, en la cavidad abdominal, se hace un cuadrante. Esto se llama cuadrantes. En la cavidad abdominal, cuadrantes. Se hace así. Se hace aquí. Esto que está en el medio vendría a ser el ombligo. Este cuadrante que está aquí, este que está acá, se llama, esto que está aquí, esto que está aquí se llama epigastrio. Este epigastrio se encuentra por debajo del esternón aquí. Epigastrio, este se va a llamar hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Este se va a llamar mesogastrio, en donde se encuentra el ombligo. Este se va a llamar flanco derecho, flanco izquierdo. Esto se va a llamar hipogastrio, que se encuentra por debajo del ombligo. Este se va a llamar fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué es importante esto? Acá. Vamos a ver acá. Acá está mejor. Entonces tenemos aquí, ¿sí? Esto que está aquí, acá, acá, acá y acá. Esto se llama epigastrio. Entonces, ¿qué pasa? En el epigastrio, por ejemplo, se encuentra parte del hígado, se encuentra parte del estómago. Entonces, si a vos te duele en el epigastrio, puede ser que esté afectado el hígado o el estómago, ¿sí? En el hipocondrio derecho se encuentra el hígado, en el hipocondrio izquierdo se encuentra parte del estómago, se encuentra parte del páncreas, en la parte media, en el mesogastrio se encuentra parte del estómago, ¿sí? En el flanco o en el flanco derecho se encuentra el hígado y el riñón. En el flanco izquierdo se encuentra parte del estómago y el riñón izquierdo. Y, por ejemplo, en el hipogastrio, que se encuentra por debajo del ombligo, se encuentra ya parte del intestino grueso, ¿sí? Se encuentra parte del aparato reproductor masculino o femenino. En el flanco o en la fosa ilíaca derecha se encuentra parte del intestino grueso y en la fosa ilíaca izquierda se encuentra también parte del intestino. ¿Por qué es importante esto? Para saber qué estructuras se encuentran ahí y dependiendo de qué estructuras se encuentran ahí, hacer un diagnóstico. Por eso es importante ese cuadrante. Entonces, vamos aquí. Entonces tenemos el hígado, tenemos el vaso, es un pequeño órgano situado por debajo del diafragma izquierdo, detrás del estómago, por delante del riñón izquierdo, por encima del colon descendente, ¿sí? Y se encarga de producir linfocitos y eliminar los eritrocitos. El peritoneo es una capa que se encarga de envolver a toda la cavidad abdominal. Por ejemplo, nosotros tenemos la capa de la piel, tenemos la dermis, la epidermis, la hipodermis, tenemos la fascia, tenemos el músculo y por debajo del músculo se encuentra el peritoneo y por debajo del peritoneo ya se encuentran ya las cavidades o las vísceras, el intestino, el estómago, ¿sí? El hígado. Entonces eso es el peritoneo. Este es el peristaltismo esofágico, que fue lo que les dije. Muchas veces cuando el alimento se encuentra trancado, ¿sí? No puede descender el esófago, entonces el esófago se empieza a contraer y desplaza el alimento hacia el estómago. Ahí tenemos la contracción del estómago. El intestino grueso también presenta ese peristaltismo, ¿sí? Acá. Lo que vemos aquí para transportar o transferir la materia fecal hacia el recto y el ano para su expulsión. Luego tenemos la defecación. En el recto hay un esfínter que se llama esfínter anal interno y el esfínter anal externo, ¿sí?
El esfínter anal interno está formado por un músculo liso que es involuntario. Nosotros no nos encargamos de controlar este esfínter, pero el esfínter anal externo está formado por un músculo que se llama músculo esquelético que es voluntario. O sea, nosotros podemos contraer este esfínter anal externo. Y ahí terminamos, chicos.